Bien, hemos estado trabajando bastante con el tema de radicales, hemos estado trabajando con sumas, restas, multiplicación de radicales, factoreos, ¿sí? Y a partir de eso poder simplificar índices con exponentes para poder resolver. Lo que vamos a ver hoy entonces es la racionalización de denominadores. Y vamos a ver qué significa esto y cuáles son los métodos que se utilizan para poder racionalizar denominadores, ¿sí? En una primera instancia, decimos que el objetivo de racionalizar un denominador es cambiar la expresión de tal forma que el denominador se vuelva un número racional. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, veamos en la primera partecita que tenemos ahí donde dice con denominador racional, ¿sí? Fíjense las tres expresiones que tenemos ahí como ejemplo. La primera es una fracción que es 3 quintos, cuyo denominador es el 5. La segunda tiene un denominador 2 y la tercera tiene un denominador 3. ¿Sí? El número 5, el número 2 y el número 3, una de las cosas que tienen en común es que son números naturales. Al ser números naturales, son números enteros. Y al ser números enteros, están dentro del conjunto de los que llamamos números racionales. Recuerden ustedes que los números racionales son aquellos que pueden ser expresados como una fracción. Por ejemplo, el número 5 es un número racional porque se lo puede expresar como por ejemplo 5 sobre 1, que es una fracción, ¿no? Lo mismo pasaría con el 2, 2 sobre 1, o con el 3, 3 sobre 1. Por eso esos numeritos son números racionales. Ahora, del otro lado tenemos otras expresiones, ¿sí? Y el título dice con denominador irracional, ¿sí? Y acá es donde nos vamos a detener bien. Fíjense que los dos ejemplos que tenemos a la raíz cuadrada de 2 como denominador. Pero, bueno, podría haber surgido la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, ¿sí? La raíz cuadrada de 8. ¿M? Son todos números irracionales. ¿Cuál es la diferencia entre un número racional y un número irracional? Bueno, que el número irracional no puede ser escrito como una fracción, ¿sí? Además de que, por ejemplo, en este caso, la raíz cuadrada de 2, si la hacemos, esto da 1,4142 y así podemos seguir infinitamente, ¿sí? Y tiene infinitas cifras decimales no periódicas, es decir, que no se repiten. Por eso entonces la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. La raíz cuadrada de 3 pasa exactamente lo mismo. Con la raíz cuadrada de 4 ya no, porque el resultado es un número entero, ¿sí? Es 2 o es menos 2, ¿sí? Por lo tanto, esas son las diferencias como para empezar a ver. Entonces, vamos a mirar y observar bien qué ocurre en el segundo caso, ¿sí? En el segundo caso dijimos que el denominador aparece como un número irracional. Y la idea de racionalizar un denominador, ¿sí? Es llevar una expresión, ¿sí? Por ejemplo, 1 sobre raíz de 2, como otra expresión que tenga un denominador racional. Es decir, que no tenga raíz debajo, digamos. Por lo tanto, existe un método, ¿sí? Que se puede realizar para poder llegar a esa racionalización y a esa otra expresión, que obviamente va a ser equivalente a la primera, ¿no? Si ustedes se fijan, ahí abajo pusimos que como caso 1, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre cuando el denominador tiene un término. Veamos el primer ejemplo, que dice ejemplo 1. El ejemplo 1 es el mismo numerito que pusimos acá, ¿sí? Vamos a ver de qué manera 1 sobre raíz de 2 se puede expresar como otra manera de escribirlo, pero con un número racional, denominado racional. Si ustedes se fijan, ¿sí? 1 sobre raíz de 2 es posible multiplicarlo y vamos a ver por qué, ¿sí? Porque es importante también entender por qué.
es posible multiplicar por raíz de 2 sobre raíz de 2 a esa expresión. Cuando yo multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 2, lo que estoy haciendo es mantener la proporción, es decir, estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. ¿Sí? Esto es como, por ejemplo, al 3 sumarle 4 y restarle 4. Estoy manteniendo ese número 3. ¿Sí? O es lo mismo, al 8 multiplicarlo por 2 y después dividirlo por 2. Te va a seguir dando 8. ¿No? O sea, la proporción se sigue manteniendo. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Si yo multiplico a esa expresión por raíz de 2 y después la divido por raíz de 2, que es lo que significa la raya de fracción, estoy manteniendo la proporción. Pero ¿qué pasa? Este procedimiento, este mecanismo que se hace, ¿sí? No se hace porque quiero mantenerlo eternamente así. No. Justamente se realiza para lo que viene en este momento. Como ahí me queda un producto, una multiplicación, ¿sí? La idea es resolverla para ver qué ocurre. Si nosotros resolvemos esa multiplicación tal cual está, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que arriba me va a dar 1 por raíz de 2, que es raíz de 2, sobre, y debajo, acá viene la parte interesante, porque estamos hablando con los denominadores, aparece raíz de 2 por raíz de 2. ¿Sí? Raíz de 2 por raíz de 2, si nosotros ya sabemos manejar un poquitito este tema de los radicales, ¿sí? Es posible entender que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por 2, que es igual a la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Bien. Y esto me va a dar, en este caso, 2. Ahora, otra de las maneras de verlo es, y que es la que más vamos a usar porque es más rápida, es entender que la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 es equivalente a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿no? Porque estoy multiplicando lo mismo, 2 veces. O sea, no es difícil, ¿no? Es sencillo lo que estamos diciendo, ¿sí? Y al simplificar el cuadrado con la raíz cuadrada, me queda el número 2, que es exactamente el mismo 2 que tuve arriba, o sea, no hay inconvenientes, ¿sí? Pero fíjense que la partecita, la expresión de abajo es más simplificada. Por lo tanto, lo que podemos decir y deducir acá, ¿sí? Es que la raíz cuadrada, acá en el ejercicio de arriba, la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 es igual a 2, ¿sí? Si hacemos las cuentitas como hicimos abajo. Entonces fíjense cómo pasamos de una expresión que era 1 sobre raíz de 2, que era la primera de todas, pasamos a otra expresión, ¿sí? Que es raíz cuadrada de 2 sobre 2, la cual su denominador es 2, ¿m? Que es el numerito que está acá. Por lo cual pasamos de una expresión a otra racionalizando el denominador, ¿sí? Y en ese caso vamos a decir que son equivalentes. ¿Qué significa que sean equivalentes? Bueno, que si yo agarro, por ejemplo, la calculadora y hago 1 sobre raíz de 2 o 1 dividido raíz de 2, me va a dar exactamente lo mismo que si agarro de nuevo la calculadora y hago raíz cuadrada de 2 dividido 2. ¿Sí? Esa es una de las maneras de verificar esa equivalencia. ¿Sí? Bien, tenemos un segundo ejemplo. Ahí, hermoso y divino. Y vamos a hacerlo. ¿Sí? El método es el mismo. ¿Sí? Se utiliza el mismo método. Esto considerando siempre que el denominador tiene un solo término. Es decir, en el segundo ejemplo, el denominador es solamente raíz cuadrada de 3. Más adelante vamos a ver otros casos. ¿Sí? Entonces, siguiendo con la línea de lo que hicimos en el ejemplo 1, en este caso, por cuánto deberíamos multiplicar
en el numerador y en el denominador. En este caso sería por la raíz cuadrada de 3 sobre, nuevamente, la raíz cuadrada de 3. Esto es para generar un numerito en el denominador que sea racional. Entonces, miremos lo siguiente, lo que ocurre acá. ¿Sí? Bien, arriba, cuidado ahora, ¿por qué? Porque tengo dos términos en el primer numerador, ¿sí? Que es 2 más raíz de 3, más raíz cuadrada de 3. Y después tengo raíz cuadrada de 3 para multiplicar. Entonces, como son dos términos, ya la cosa cambia con respecto al anterior. Lo que tengo que hacer es aplicar lo que conocemos nosotros, que es la propiedad distributiva, la mejor, ¿sí? Y en este caso haríamos 2 por raíz de 3 y en el otro caso sería raíz de 3 por raíz de 3. ¿Sí? Es decir, se distribuye en este caso la raíz de 3 para el 2 y para la raíz de 3. Vamos a hacer las cuentas, ya que estamos y tenemos tiempo. Bien. Entonces, la primera es 2 por raíz de 3 me da 2 raíz de 3. ¿Sí? Más, porque es positivo. Y ahí dice raíz de 3 por raíz de 3, que es raíz de 3 al cuadrado. Es lo mismo que hicimos antes con el 2, con la raíz de 2. O raíz de 9, como ustedes quieran, raíz cuadrada de 9. Pero nosotros, para acostumbrarnos un poquitito a este manejo, vamos a trabajar con el cuadrado, ¿sí? Bien. Y abajo ocurre lo mismo, ¿sí? Fíjense que es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Acá. Quedó medio ahí. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, que también es raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos que simplificar el cuadrado con la raíz en los dos casos. Entonces, simplifico. Y esto termina dando, en estos casos, 2 raíz cuadrada de 3 más 3 en el numerador sobre 3 solamente en el denominador. Y ahora lo que vamos a hacer es, como ese 3 del denominador está dividiendo al numerador, es decir, va a distribuirse entre 2 raíz cuadrada de 3 y el 3. ¿Sí? O sea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3 más 3 sobre 3. Y eso, si yo acomodo un poquitito la cuestión y simplifico también, acuérdense que ese denominador 3 y el 2 de arriba los podíamos juntar bien ahí como una fracción, es decir, 2 tercios, y agregarle la raíz cuadrada de 3 en ese caso y simplificar el 3 con el 3 en el otro término, que es así, me queda 1 y 1. Por lo tanto, me queda más 1. Ya visto el caso 1, que era cuando el denominador tenía un solo término, vamos a ver en el caso 2 qué ocurre con la racionalización cuando el denominador tiene dos términos. Para eso hay que recordar y entender que cuando una expresión tiene dos términos, ¿sí?, se la denomina, en nuestro caso, binomio, ¿sí? Entonces, eso hay que considerarlo, porque vamos a hablar mucho de la palabra binomio. Y fíjense que ahí pusimos un recordatorio que dice diferencia de cuadrados, ¿sí?
Y recordemos un poquitito qué era esto de la diferencia de cuadrados, ¿sí? Fíjense, en forma general dice que a más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Eso está implicando en una primera instancia un producto o una multiplicación entre dos factores que son binomios. Fíjense, el primer binomio es a más b y el segundo es a menos b, ¿sí? Dice que la multiplicación entre esos dos binomios es una diferencia de cuadrados. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ir hablando un poquitito acerca de esto. El ejemplo que está dado ahí es el siguiente, y yo lo voy a volver a escribir para que lo hagamos juntos, ¿sí? Es decir, lo tenemos ahí, pero para que lo poder hacerlo y desarrollarlo juntos. Entonces, el ejemplo dice 2 menos raíz cuadrada de 2 por 2 más raíz cuadrada de 2. Bien, entonces hay que considerar que para resolver esa multiplicación, ¿sí?, se debe utilizar la propiedad distributiva, ¿no? Aquí nosotros ya sabemos que es multiplicar el 2 con el 2, multiplicar el 2 con la raíz cuadrada de 2. Y obviamente con el segundo término sería la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, ¿sí? Esa es la propiedad distributiva. Ahora, entendamos que, como dijimos hace un rato, estamos trabajando con un binomio, que es 2 menos raíz cuadrada de 2, porque tiene dos términos, y obviamente el otro factor también es otro binomio. ¿Qué tienen en particular estos dos binomios entre sí? O sea, ¿qué es lo que tienen en particular estos dos binomios? Bien, lo que tienen en particular es el signo que está en el medio, ¿sí? Fíjense que es opuesto al otro. Es decir, en una primera instancia podemos decir que tienen o conservan, ¿sí?, los mismos números, solamente que se diferencian en el signo que está en el medio, o sea, en la operación, ¿sí?, entre esos dos términos. Uno es negativo y el otro es positivo, ¿sí? Bien, ese tipo de binomios entre sí se los denominan binomios conjugados, ¿sí? Pero más adelante vamos a trabajar con ese término, ¿sí? Por eso hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos a adentrarnos en lo que es la propiedad distributiva. Empezamos con el 2, que es 2 por 2, que sería 2 al cuadrado, ¿sí?, que es 4. Y 2 por raíz de 2, que es más, en este caso, 2 raíz cuadrada de 2. Eso por el lado del 2. Y por el lado de menos raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 2 por 2 es menos 2 raíz cuadrada de 2, ¿sí? Y menos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿sí? Obviamente lo que vamos a hacer es la simplificación en el último caso, primero, donde el cuadrado se va con la raíz cuadrada. Y si ustedes se fijan, ¿sí?, los términos que están en el medio, ¿sí?, que son 2 raíz cuadrada de 2 y menos 2 raíz cuadrada de 2, son opuestos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplificarlos, ¿sí?, de manera tal que me quedan únicamente el 4 menos, y al hacer esa simplificación me quedo 2, por lo tanto me queda como resultado el 2, ¿sí? Bien, si ustedes se fijan acá, lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿sí? Es aplicar un procedimiento o una metodología, ¿sí?, que es la de la multiplicación o el producto entre dos binomios conjugados, ¿sí? Voy a colocar acá binomios conjugados. ¿Para qué? Para que el resultado
entre esos dos binomios conjugados, ¿sí?, sea una diferencia de cuadrados, ¿sí?, que justamente a eso se refiere, ¿sí? Y en este caso, una diferencia de cuadrados me va a ayudar, ¿para qué? Para encontrar un número racional, ¿sí? ¿Esto por qué lo digo? Porque ahora se viene el caso en el cual hay que racionalizar denominadores, ¿sí?, pero que tienen ese denominador con un binomio. Pero primero vamos a ver y practicar un poquitito esto del conjugado. ¿Qué significa? ¿Sí? Ya tenemos algunos ejemplos para poder sacarles el conjugado a cada uno. Habíamos dicho que dos binomios son binomios conjugados, ¿sí?, entre sí, cuando lo único que tienen de diferente es la operación que tienen entre los dos términos, ¿sí? Por ejemplo, en el primer término que tenemos acá, en el primer ejemplo, la operación que hay entre los dos términos es la suma. Por lo tanto, si yo quiero sacar el conjugado de 4 más 2 raíz de 2, va a ser 4. Y acá viene lo diferenciable, digamos, el menos. Y también escribo 2 raíz cuadrada de 2. Es decir, lo único que modifica es la operación de el binomio. Si vamos al segundo ejemplo, dice raíz cuadrada de 5 menos 3. Entonces, ¿cómo quedaría ese conjugado? En este caso hay un signo menos, ¿sí? Por lo tanto, su conjugado será raíz cuadrada de 5 más, en este caso, 3, que es el segundo término, ¿sí? Y en el tercero, ya que venimos practicando, en el tercero me quedaría raíz cuadrada de 2 menos, vamos a usar color, menos 3, ¿sí? Es decir, lo único que hicimos en los tres casos es modificar la operación que está en el medio, ¿sí? Suma, resta, suma, pasamos a resta, suma, resta. Entonces, una vez entendido un poquitito esto del tema de los conjugados, ¿sí?, vamos a pasar a ver qué ocurre cuando hay que racionalizar un denominador, pero que tiene un binomio. Si ustedes se fijan acá, el denominador tiene un binomio, que es raíz cuadrada de 2 más 1, ¿sí? Tiene dos términos ahora. Por lo tanto, para poder racionalizarlo, es decir, obtener un número racional al final de todo, voy a tener que usar otro mecanismo, y ese mecanismo será el siguiente. Voy a multiplicar. Antes multiplicábamos arriba y abajo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por raíz cuadrada de 2 o por raíz cuadrada de 3, que habíamos hecho los ejemplos. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. En este caso, el denominador es raíz cuadrada de 2 más 1. Por lo tanto, multiplicaremos arriba y abajo por el subconjugado. ¿Y cuál era el conjugado de la raíz cuadrada de 2 más 1? Va a ser raíz cuadrada de 2 menos 1. ¿Sí? Tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Bien. Y ahí obtenemos, ¿sí?, esta multiplicación que tanto queríamos. Vamos a ver, ¿por qué hacemos esto de multiplicar de arriba y abajo por el conjugado? Bueno, justamente para obtener, ¿sí?,
el número racional, ¿sí? En el denominador. Vamos a ver si realmente da eso. Bien, lo que vamos a hacer es la propiedad distributiva, primero de manera tradicional, ¿sí? Es decir, tanto en el numerador como en el denominador, para entender de a poco de qué estamos hablando. Fíjense, el 3 se está multiplicando tanto a la raíz cuadrada de 2 como al menos 1. Ahí me quedo un poquito más arriba, ¿no? Por lo tanto, hacemos las cuentas de multiplicar, que es 3 por raíz cuadrada de 2, que me da 3 raíz cuadrada de 2. Y 3 por menos 1, que me da menos 3. Perfecto. Y en el denominador empezaríamos con la raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, ¿sí? Que es raíz cuadrada de 2 al cuadrado, y raíz cuadrada de 2 por menos 1, que es menos raíz cuadrada de 2. Vamos a escribirlo. Entonces, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 me va a dar raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Acuérdense, estoy multiplicando lo mismo. Y raíz cuadrada de 2 por menos 1 es menos una raíz cuadrada de 2, ¿no? Ahora, con el 1, ¿sí? Si a el 1 lo vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 2, me queda una raíz cuadrada de 2, ¿no? En este caso positiva. Y después la distributiva con el 1 por el menos 1 me va a dar menos 1. Entonces, si nos fijamos en el denominador, que es el que nos ocupa claramente, en el primer término vamos a simplificar el cuadrado con la raíz cuadrada, y además los dos términos del medio, ¿sí?, se simplifican, ¿sí?, quedándonos en el primer término un 2 y para el último un menos 1. ¿Sí? Fíjense que transformé, ¿sí?, la expresión, la primera expresión, que era un número irracional, en el 2 menos 1, ¿sí?, que es un número racional. Entonces, seguimos con las cuentitas abajo. Bien. Vamos a escribir el numerador nuevamente, que es 3 raíz cuadrada de 2 menos 3 sobre, fíjense que me quedó 2 menos 1, lo vamos a escribir, y obviamente me queda 1 en el denominador. 3 raíz cuadrada de 2 menos 3, que me queda todo sobre 1, que es lo mismo que, obviamente, si dividimos por 1 al numerador, me queda lo mismo que el numerador solamente, ¿no? Es decir, 3 raíz cuadrada de 2 menos 3. Y ese es el resultado de la racionalización del denominador. Si ustedes se fijaron, ¿sí?, lo que hicimos con este tipo de métodos es multiplicar por el conjugado, ¿sí?, al principio de todo estoy hablando, multiplicamos por el conjugado, ¿sí?, tanto numerador como denominador. ¿Conjugado de quién? Del denominador.